Gracias, señor consejero. Hoy, con esta pregunta, pretendía salir de un clásico marco de preguntas concretas sobre asuntos concretos para plantear un diálogo con usted mucho más abstracto e ideológico. Usted hacía referencia a la legislación que regula el Consejo Social. A mí me gusta cómo viene recogido en el artículo 44 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Dicen literalmente: el Consejo Social es un órgano colegiado que articula la participación e interrelación entre la sociedad asturiana y la institución académica. Una importantísima tarea, sin lugar a dudas. Pero hay que ir un poco más allá, ¿no? ¿Y cómo se materializa esto? Es curioso que, echando un vistazo a las actas históricas del Consejo Social, nos podemos remontar fácilmente en la web de la Universidad de Oviedo a los tiempos en que doña Margarita Salas, alumna de Severo Ochoa, fue presidenta del órgano. En el primer acta disponible es curioso ver cómo se hace referencia a la necesidad de firmar un contrato programa entre la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias para reforzar la financiación de la institución académica. Acta del año de noviembre de 1999, hace 17 años. Hoy seguimos discutiendo de contrato programa. Pero no era esta cuestión el objeto de mi pregunta. Desde que Margarita Salas fue presidenta del órgano, hemos visto cómo la designación de vocales y de presidentes para el mismo de los sucesivos gobiernos socialistas y también del gobierno de Foro en el breve periodo que estuvo, han sido los grandes empresarios de la región quienes han formado parte del mismo. Las dos últimas presidencias son muy paradigmáticas. Correspondieron a los Masaveu y al señor Azcona. Los Masaveu primero, a propuesta de Foro Asturias, que ostentaron la presidencia durante su efímero gobierno. Los mismos Masaveu que fueron premiados por el gobierno socialista con la medalla de oro de Asturias, a pesar de salir en la lista Falciani con cuentas en Suiza, a través de las cuales presuntamente evadían el pago de impuestos. Y los propietarios de las cementeras, que igualmente están presuntamente relacionadas con los sobrecostes del Musel, que están poniendo en viabilidad, con su pufo de 800 millones, la viabilidad de un puerto que mueve el 11% de la economía asturiana. Hoy el presidente es don Ladislao Azcona, el que se podría considerar el campanu de los papeles de Panamá en Asturias. Según estos papeles, desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que de momento no se han equivocado en ninguno de sus señalamientos, el señor Azcona tuvo poderes en una sociedad panameña, Telex Enterprises, vinculada a una cuenta en Suiza. En el año 1991 se estableció que los representantes y beneficiarios de esta cuenta serían el propio Azcona, así como otros dos socios de la compañía. Rafael Naranjo, imputado en la Gürtel, donde se investiga el origen de casi 12 millones de euros en una cuenta en Suiza y Luxemburgo, y el empresario Luis Solera. Según la documentación desvelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a través de La Sexta, Azcona no era un cliente cualquiera. De hecho, el testaferro que le otorgó los poderes de la empresa fue Jürgen Mossack, socio fundador del despacho panameño Mossack Fonseca. En la memoria de 2014 del Consejo Social que tengo aquí, el señor Azcona dice literalmente: la universidad excelente debería exigir compromiso a los alumnos, más esfuerzo, hacerles ver la insolidaridad de los que no cumplen, el enorme gasto económico que representa, cómo limita la probabilidad de investigar, de tener más medios, de trabajar mejor. Y más adelante dice: el último curso surgió este debate, refiriéndose al debate de permanencia en la Universidad de Oviedo. Y finalmente se acordó que debíamos revisar las normas de permanencia y hacerlas más flexibles. Es decir, la universidad de todos debía seguir financiando durante más tiempo a los peores alumnos. Más adelante dice: todo el debate tenía una carga ética rotunda. No tenía sentido que unos pocos alumnos que ni siquiera se presentaban a las convocatorias siguieran subvencionados por un sistema buenista y permisivo. Y dice más adelante: porque este buenismo tan caro para el dinero público lo practica la sociedad con frecuencia en otros muchos escenarios. Señor consejero, aquí está el debate. La mayoría de los asturianos y asturianas no tenemos ni sociedades offshore panameñas ni cuentas en Suiza. La imagen de la Universidad de Oviedo está profundamente dañada por cada día que no se actúe y el señor Azcona siga presidiendo este órgano. ¿A qué espera el Gobierno del Principado de Asturias, al Gobierno al que usted pertenece,
para actuar en este sentido. ¿Piensa que la sociedad asturiana se puede sentir representada en este órgano, interrelacionarse con la Universidad de Oviedo en esta situación? Explíquenos, señor consejero, un poco más allá del marco legal, cuál es el modelo de consejo social idóneo para que la Universidad de Oviedo sea un motor económico de Asturias. Si es este el que ustedes consideran que debe ser o debe ser lo que representa el Consejo Social, es un preocupante o sería un preocupante reflejo de lo que consideran que es la sociedad asturiana.